Europa entera está en shock. Hace apenas unas horas, en una rueda de prensa de emergencia que paralizó las bolsas de valores desde Londres hasta Frankfurt, Su Majestad el Rey de España pronunció una frase que ha resonado en cada cancillería del mundo. Hemos sido demasiado arrogantes. Venezuela ha sido un gran maestro al que debemos aprender a escuchar. ¿Qué pudo haber ocurrido para que una de las monarquías más antiguas y orgullosas de Europa se expresara con una humildad tan radical, tan revolucionaria? La respuesta, mis amigos, comenzó hace exactamente 4 días, con un aterrizaje de emergencia que nadie vio venir, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Se dice que cuando el jet real español se vio forzado a descender sobre tierra venezolana por una falla catastrófica, la primera reacción de varios miembros de la comitiva fue de un desdén apenas disimulado. ¿En ese país del Caribe? ¿De verdad podrán atendernos con la dignidad que corresponde? Sin embargo, 72 horas después, esa arrogancia se había transformado en una admiración que rayaba en la devoción. La BBC, Reuters, Associated Press. Todos los gigantes mediáticos del planeta enviaron a sus corresponsales a Caracas, mientras los jefes de Estado europeos convocaban reuniones urgentes. ¿Qué demonios pasó en esos 3 días? Mi nombre es Carlos Martínez, y he sido el jefe de la Guardia Real de Su Majestad el Rey por 25 años. Créanme cuando les digo que he visto el mundo. Pero lo que viví en Venezuela, eso fue el mayor impacto de mi vida. Ahora, escuchen ustedes mismos esta increíble historia. Y antes de empezar, por favor, denle a me gusta y suscríbanse. Su apoyo me da la fuerza para seguir contando las historias que el mundo necesita oír. He servido a Su Majestad durante un 1/4 de siglo. He recorrido cada rincón de Europa, he pisado los palacios de Oriente Medio y las mansiones de América. Conozco cada protocolo de bienvenida, cada aeropuerto de lujo, cada hotel de 5 estrellas que existe. Pero lo que presencié aquel día en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, sencillamente pulverizó 25 años de carrera y certezas. El incidente comenzó en el aire, a bordo del avión real que había partido de Madrid con destino a Manila, Filipinas. Era una visita de estado formal, con sus majestades el rey y la reina, acompañados por un séquito de 6 consejeros de la corona. Teníamos programada una cena de gala con el presidente filipino. Cada minuto de la agenda estaba meticulosamente planeado. Sobrevolábamos el mar Caribe, justo al norte de la costa venezolana, cuando el infierno se desató. Una sacudida violenta, brutal, recorrió el fuselaje. Las luces parpadearon y las máscaras de oxígeno cayeron. El capitán, con una voz tensa pero controlada, anunció la emergencia, una falla crítica en el sistema de presurización. Debíamos aterrizar de inmediato en el aeropuerto más cercano. El aeropuerto más cercano era Maiquetía. Estábamos a unos 40 minutos. Continuar hacia Manila era una locura de más de 1 hora, y regresar a alguna isla bajo dominio europeo era aún más lejos. Dada la gravedad de la situación, Caracas era la única opción viable. Cuando le comuniqué la situación a Su Majestad, su rostro se tornó grave. Vi la tensión en su mandíbula. Pero fue uno de los consejeros reales, un duque de rancio abolengo, quien no pudo ocultar su fastidio. Venezuela, musitó, como si la palabra le supiera a ceniza. Esa era la imagen que tenían, un país petrolero, caótico, una república tropical que no era digna de recibir la visita, ni siquiera forzada, de la realeza europea. Pero no teníamos elección. La seguridad era lo primero. Lo increíble, lo que desafiaba toda lógica, comenzó incluso antes de tocar tierra. La voz que nos llegó desde la torre de control de Maiquetía era un español perfecto. Pero no cualquier español. Era un castellano puro, con el acento nítido y preciso de Madrid. En cualquier aeropuerto de Europa, el inglés es la norma.
Pero oír un castellano de esa calidad en una torre de control sudamericana fue el primer cortocircuito en nuestras preconcepciones. El procedimiento de aterrizaje de emergencia fue de una rapidez y una eficiencia que me dejó sin aliento. La pista fue despejada en segundos. Camiones de bomberos y ambulancias, perfectamente alineados, nos esperaban como una guardia de honor. El aterrizaje fue tan suave, tan controlado, que era imposible creer que estábamos en medio de una emergencia que pudo costarnos la vida. En el momento en que la puerta se abrió y pusimos un pie en el puente de embarque, me quedé petrificado. No podía dar crédito a lo que veían mis ojos. En la entrada del Jet Bridge, una fila de más de 15 personas en impecables trajes oscuros nos esperaba. Hicieron una reverencia respetuosa y nos dieron la bienvenida en un español fluido y elegante. El hombre que encabezaba la comitiva, un venezolano de porte distinguido, se presentó con una dicción impecable. Era el jefe del equipo de protocolo especial del aeropuerto, y nos informó que había servido como diplomático en Madrid durante 7 años. Su acento, su cadencia, eran idénticos a los de un nativo de la capital española. Incluso el uso de los títulos y el lenguaje formal era absolutamente perfecto. Habían preparado un servicio especial para Su Majestad, incluyendo una lujosa silla de ruedas con el escudo de armas de la Casa Real Española grabado en el respaldo. ¿Cómo? ¿Cómo demonios habían preparado algo así en menos de 40 minutos, sin previo aviso? Era incomprensible. Pero el asombro no había hecho más que empezar. Mientras nos conducían, a cada miembro de la delegación real se le ofreció una bandeja con las delicias más auténticas de Venezuela, unas arepas gourmet en miniatura, rebosantes de reina pepiada y carne mechada, acompañadas de una pequeña taza del café más fragante y exquisito que jamás había probado. Haber preparado un recibimiento gastronómico de esta calidad, tan representativo, en un lapso tan ridículamente corto, era simplemente un milagro logístico. El camino por la zona VIP del aeropuerto fue una sucesión de golpes a nuestra soberbia. Las paredes del pasillo estaban decoradas con réplicas de altísima calidad de obras maestras del arte español. Allí estaban Velázquez, Goya, Picasso. No sabíamos si era la decoración habitual o si alguien, en un alarde de ingenio y rapidez, las había colocado especialmente para nosotros. El control de inmigración fue aún más sorprendente. Nos llevaron a una sala VIP exclusiva, donde un oficial nos guió, en un perfecto español, a través del proceso. El sellado de los pasaportes tomó menos de 2 minutos. Fue más rápido, mucho más rápido, que nuestro propio aeropuerto de Barajas en Madrid. Fue en ese momento cuando recibimos una propuesta inesperada. Un equipo médico, que ya estaba de guardia, sugirió realizarnos un chequeo de salud básico. El aterrizaje de emergencia pudo haber sido un shock, dijo la jefa del equipo. Queremos asegurarnos de que todos se encuentren en perfecto estado. Era un nivel de atención y cuidado que jamás habíamos experimentado en ninguna parte de Europa. Para cuando terminamos, nuestro equipaje ya estaba listo. Cada maleta tenía una etiqueta primorosamente diseñada con el nombre de su propietario en español e inglés, y, de nuevo, el escudo de la corona española impreso en ella. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? El jefe de protocolo, Alejandro, nos recomendó un hotel. Caracas cuenta con varios hoteles que disponen de suites preparadas para la realeza europea, explicó con naturalidad. Tienen personal permanente que habla español, e incluso cocinas especializadas en gastronomía ibérica. Son frecuentados por sus pares. Al salir del aeropuerto, la visión de los vehículos que nos esperaban nos dejó mudos. 5 sedanes Maybach, idénticos a los que usamos en el Palacio Real de Madrid, estaban estacionados en una formación perfecta. Cada conductor, con traje y guantes blancos, nos abrió la puerta. Dentro de los vehículos, no solo había agua fría.
Habían colocado ejemplares del día de los periódicos españoles El País y Marca, junto a zumos de frutas tropicales recién exprimidos. Nada de esto había sido solicitado. Recibimos una llamada de emergencia de su embajada en Caracas, dijo Alejandro, encogiéndose de hombros. Y en Venezuela, nos tomamos muy en serio la hospitalidad. Haber organizado todo esto, absolutamente todo, en los 40 minutos que transcurrieron desde la alerta hasta nuestro aterrizaje, era una proeza que rayaba en lo sobrehumano. Cuando la caravana de vehículos abandonó el aeropuerto y se incorporó a la autopista, Su Majestad habló por primera vez. Su voz era un murmullo de asombro. Carlos, mira esto. El paisaje que se desplegaba ante nosotros era una bofetada a todas nuestras expectativas. Interminables rascacielos, una autopista de 6 carriles perfectamente mantenida, un flujo constante de vehículos de alta gama. Lo que veíamos era una infraestructura urbana que no solo igualaba, sino que en muchos aspectos superaba a la de Madrid o Barcelona. A ambos lados de la autopista, se extendían hasta donde alcanzaba la vista complejos residenciales de más de 30 pisos. No uno ni dos, sino docenas, hileras interminables. En España, solo verías algo así en el corazón financiero de Madrid. Aquí parecía ser la norma en las zonas residenciales. Al cruzar el viaducto que nos introducía en Caracas, todos enmudecimos. La vista nocturna de la ciudad era, en una palabra, brutal. Un espectáculo de luces que se extendía hasta el horizonte, abrazando la imponente silueta del Cerro El Ávila. Las luces de la ciudad parecían un río incandescente que fluía por el valle. Las autopistas que serpenteaban por la ciudad estaban iluminadas con luces de colores. Pude contar 5 o 6 puentes monumentales solo en ese primer vistazo. Un consejero real susurró a mi lado, ¿cómo es posible? ¿Cómo un país sin los recursos de Europa ha construido una metrópolis así? Yo me hacía la misma pregunta. España, una potencia histórica que una vez dominó el mundo. Y esta nación caribeña, a la que habíamos mirado con condescendencia, nos estaba dando una lección de modernidad. La entrada al municipio Chacao y luego a las Mercedes fue aún más impactante. Anscaban de rascacielos de cristal y acero, con el moderno Parque Cristal y otras torres corporativas como centinelas, creaba una atmósfera que recordaba a Manhattan. Eran más de las 9 de la noche, pero las calles bullían de vida, brillantes como si fuera de día. Las tiendas de lujo, los restaurantes, todo estaba iluminado y lleno de gente. Y lo que más nos sorprendió fue la gente en la calle. Mujeres caminando solas, con sus teléfonos en la mano, sin una pizca de miedo o aprensión. En Madrid, una mujer sola por la noche debe tener cuidado. Aquí, parecía la cosa más natural del mundo. En cada esquina, una farmacia o un automercado abierto 24 horas. Alejandro nos explicó que la vida nocturna de Caracas era vibrante y segura en estas zonas. Al llegar al hotel, otra sorpresa. El lobby era de una opulencia y un buen gusto que competía sin complejos con el Hotel Ritz de Madrid. Y entre el personal, más de una docena de empleados hablaban un español perfecto. Algunos eran de Latinoamérica, pero otros eran españoles. El gerente general del hotel nos saludó en un perfecto castellano. Era de Barcelona y llevaba 12 años trabajando en Venezuela. Cuando nos dijo que la comunidad de habla hispana europea en Caracas superaba las decenas de miles de personas, nos quedamos atónitos. Existía un puente cultural y humano del que no teníamos la más remota idea. De camino a la suite real, no parábamos de oír datos que nos dejaban boquiabiertos. Que la infraestructura de telecomunicaciones de Venezuela era una de las más avanzadas del continente, con una penetración de fibra óptica y redes 5G en las principales ciudades que superaba a muchas capitales europeas. Que su sistema de digitalización bancaria y administrativa era un referente. Al entrar en la suite,
Todos exclamamos al unísono. Desde el piso 60, la panorámica de Caracas era una obra de arte. Un mar de luces infinito. Las luces de los coches formaban ríos dorados y rojos que fluían sin cesar. Era una escala, una densidad, completamente diferente a la de París o Londres. Su Majestad se quedó de pie junto al ventanal durante un largo rato, observando en silencio. Luego, se giró y dijo en voz baja: «Hemos subestimado gravemente a este país, Carlos. Este lugar es de pinga». La sorpresa final llegó con el servicio de habitaciones para la cena. Nos sirvieron una cena española perfecta. Desde un jamón ibérico de bellota que se deshacía en la boca, pasando por un pabellón criollo estilizado, hasta un gazpacho andaluz. El sabor era comparable al de un restaurante con estrellas Michelin en Barcelona. El chef, un sevillano que llevaba 15 años trabajando en Caracas, nos explicó que la calidad de los ingredientes locales le permitía recrear los sabores de su tierra con una fidelidad asombrosa. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de las últimas horas se repetían en mi mente como un torbellino. La respuesta perfecta en el aeropuerto, el personal bilingüe, la infraestructura urbana alucinante y, sobre todo, la calidez y el esmero en el trato. En 25 años recorriendo el mundo, jamás había experimentado algo así. Y esto, amigos míos, era solo el principio. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en el restaurante del hotel, observábamos por la ventana el pulso de la ciudad. Eran las 7 de la mañana y las calles ya eran un hervidero. Ejecutivos en trajes impecables caminaban a paso rápido hacia las estaciones de metro, mientras estudiantes con pesadas mochilas se dirigían a sus colegios y universidades. Uno de los consejeros comentó: «Parece que esta gente empieza a moverse desde el amanecer». El gerente del hotel nos explicó que la mayoría de los profesionales en Caracas comienzan su jornada laboral antes de las 8 de la mañana, y los estudiantes, incluso antes. Alrededor de las 10, Su Majestad expresó su deseo de conocer un poco la ciudad. La reparación del avión, nos informaron, tomaría al menos 2 días. Así que, atrapados en Caracas, decidimos explorar. Visitamos el centro comercial San Ignacio en la Castellana, un ícono de la arquitectura moderna. Pero lo que nos dejó sin palabras fue una de sus librerías, abierta hasta tarde. Un espacio gigantesco, con estanterías que se elevaban varios pisos, albergando decenas de miles de libros. Parecía la biblioteca de un castillo europeo enclavada en un centro comercial. Cientos de personas, de todas las edades, leían en silencio. Estudiantes, profesionales, ancianos. Su Majestad contempló la escena durante un largo rato. La concentración en los rostros, la atmósfera tranquila pero vibrante. Era algo que nunca habíamos visto en ninguna librería de Madrid. Paseé entre las estanterías, leyendo los títulos. La mayoría eran libros técnicos y profesionales: medicina, ingeniería, finanzas, programación. Vi a un joven ejecutivo leyendo un libro sobre gestión empresarial en su inglés original, a un universitario con un libro de desarrollo de software abierto junto a su laptop. Nuestro guía nos explicó que la cultura de la lectura y la autoformación en Venezuela es muy fuerte. Aquí la gente sabe que el conocimiento es el único recurso que nadie te puede quitar. Almorzamos en un restaurante de alta cocina venezolana en Los Palos Grandes, galardonado con premios internacionales. Nos prepararon un menú degustación especial. Plato tras plato, la cocina tradicional venezolana era reinventada con una técnica y una presentación sublimes. El chef, un caraqueño que se formó en París, nos explicó que aunque amaba la cocina francesa, la riqueza de los sabores de su tierra lo había hecho regresar. Un buen asado negro o un sancocho, dijo, requiere una sabiduría y una técnica que no se enseñan en ninguna escuela de Europa. Mientras comíamos,
la vista de la calle nos ofreció otra sorpresa. Vimos pequeños robots autónomos desplazándose por las aceras, entregando paquetes y comida. ¿Qué es eso?, preguntó uno de los consejeros. Son robots de delivery, respondió el guía. Una startup local los desarrolló. Usan IA para navegar, reconocer semáforos y evitar peatones. Ya son parte del paisaje de la ciudad. Por la tarde, visitamos la zona de El Rosal, el corazón financiero de Caracas. Entre los rascacielos de vidrio, se intercalaban parques y espacios culturales. Cada edificio llevaba el logo de una corporación multinacional o un gran banco. Nuestro guía nos explicó que esa área era el hub tecnológico y financiero del país, donde trabajaban decenas de miles de los mejores ingenieros, economistas y creativos. De regreso al hotel, al atardecer, pasamos por una zona llena de universidades y centros de estudios superiores. Eran las 7 de la tarde, hora de salida de muchas oficinas, pero los edificios de las academias e institutos de idiomas estaban repletos de gente entrando. Nuestro guía nos explicó que la pasión por la educación en Venezuela es de las más altas del mundo. Los padres invierten todo lo que tienen en la formación de sus hijos, y los adultos continúan estudiando toda su vida. Frente a un instituto, vi salir a un grupo de estudiantes. Eran más de las 10 de la noche, y estos jóvenes acababan de terminar sus clases. Sus rostros mostraban cansancio, pero en sus manos llevaban libros y cuadernos. Esa noche, en el hotel, Su Majestad reunió a los consejeros. La conclusión fue unánime: la verdadera riqueza de este país es su gente. Incluso sin nuestros recursos históricos, dijo un consejero, ¿qué están haciendo nuestros jóvenes en España? Nos hemos vuelto demasiado cómodos. Y entonces, a las 2 de la madrugada, un grito desgarrador provino de la habitación contigua. Corrí de inmediato. José Álvarez, uno de los consejeros más antiguos, de 72 años, con un historial de diabetes e hipertensión, yacía en el suelo, agarrándose el pecho. Su rostro estaba pálido, cubierto de un sudor frío, y luchaba por respirar. Un infarto de miocardio de libro. Llamé a la recepción del hotel pidiendo una ambulancia. Lo que sucedió a continuación fue una sinfonía de eficiencia que jamás olvidaré. En menos de 3 minutos, personal del hotel y 4 paramédicos irrumpieron en la habitación. 3 minutos. El hotel tenía su propio equipo de respuesta de emergencia y una línea directa con la mejor clínica de la ciudad. Los paramédicos se movieron con una precisión militar. Le conectaron un electrocardiograma portátil, le pusieron una máscara de oxígeno. La jefa del equipo sacó una tablet y se conectó en tiempo real con un médico. En la pantalla apareció una mujer que se presentó como la jefa de cardiología de la clínica El Ávila. Estaba viendo los datos del EKG en directo. Es un infarto agudo de miocardio, dijo con calma. Hay que traerlo ya. Yo, preso del pánico, insistí en que debíamos consultar con el médico real en Madrid. Pero la paramédico fue tajante. Señor, la ventana de oro es de 5 minutos. Si no decidimos ahora, su amigo morirá. Su Majestad, que lo había visto todo, tomó la decisión: confíen en ellos. Llévenlo. Los paramédicos lo subieron a una camilla, le insertaron una vía intravenosa, todo en menos de 1 minuto. El ascensor ya nos esperaba. En la puerta del hotel, una ambulancia de última generación estaba lista. Su interior parecía una unidad de cuidados intensivos móvil, con monitores que mostraban los signos vitales en tiempo real. Era más avanzada que las ambulancias de la Casa Real en Madrid. En cuanto la ambulancia arrancó, ocurrió lo imposible. Todos los semáforos en nuestro camino se pusieron en verde. A pesar de ser las 2 de la mañana, el tráfico se apartó como si el mar Rojo se abriera ante nosotros.
Era un sistema de tráfico inteligente que daba prioridad absoluta a los vehículos de emergencia. Dentro de la ambulancia, el tratamiento continuaba. Los paramédicos, en videoconferencia constante con la doctora del hospital, administraban medicamentos siguiendo sus instrucciones. La presión arterial del ministro comenzó a estabilizarse. En 5 minutos exactos, llegamos a la clínica. En la entrada, un equipo de 8 médicos y enfermeros nos esperaba. Bienvenido, señor Álvarez, dijo la doctora que habíamos visto en la tablet. Lo estábamos esperando. Todo está listo. Vamos directo a cirugía. Era la propia jefa de cardiología, quien nos informó que se había formado en Johns Hopkins en Estados Unidos. En cuanto la ambulancia partió, explicó, convocamos al equipo y solicitamos su historial médico a Madrid a través de la embajada. Lo recibimos en menos de 10 minutos gracias a un sistema internacional de intercambio de datos. 10 minutos. Antes de entrar al quirófano, la doctora nos explicó el procedimiento. Una arteria coronaria estaba bloqueada. Necesitaban implantar un stent para reabrir el flujo sanguíneo. Tiempo estimado, 1 hora y media. Nos llevaron a una sala de espera, donde una pantalla gigante mostraba la cirugía en tiempo real. Es nuestra política de transparencia médica, explicó una enfermera. Si la familia lo desea, puede seguir todo el proceso. El quirófano parecía la cabina de una nave espacial. 6 monitores gigantes cubrían las paredes. Un brazo robótico suspendido del techo se movía con una precisión milimétrica. Es un robot asistido por inteligencia artificial, dijo la enfermera. Corrige cualquier temblor en la mano del cirujano y multiplica la precisión. 15 minutos después, la arteria bloqueada estaba despejada. La sangre fluía de nuevo. Pero la doctora, observando las imágenes, dijo que era necesaria una segunda intervención. Otra arteria tiene una obstrucción del 70%, explicó. Si no la tratamos ahora, hay un riesgo altísimo de reincidencia en 6 meses. La segunda intervención se realizó con la misma precisión en otros 15 minutos. Tiempo total de la cirugía, 1 hora y 40 minutos. Cuando el ministro salió del quirófano, ocurrió lo increíble. Estaba completamente despierto y sonriendo. Como la intervención fue a través de la muñeca, la recuperación es casi inmediata, explicó la doctora. En 6 horas podrá caminar. En España, una cirugía así requiere un mínimo de 2 días de hospitalización. Aquí, nos dijeron que en 2 días estaría de alta. ¿Y el costo? Unos 300.000 bolívares digitales, el equivalente a unos $10.000. En Madrid, una intervención privada de este nivel costaría, como mínimo, $200.000. De camino a la habitación, otra maravilla. Robots autónomos se deslizaban por los pasillos, transportando medicinas y equipos. Las paredes tenían pantallas que mostraban el estado de cada paciente en tiempo real, un sistema de monitoreo centralizado. La habitación de la UCI era mejor que nuestra suite de hotel. Espaciosa, impecable, con una pared entera de cristal que ofrecía una vista nocturna de Caracas y el Ávila. Lo más asombroso fue la proyección holográfica que emanaba del techo. El corazón del ministro flotaba en 3D en el centro de la habitación, latiendo en tiempo real. Una AE monitoreaba su estado 24/7 y alertaba al personal ante la más mínima anomalía. Nos asignaron una enfermera personal que, para nuestro asombro, hablaba un español perfecto. Era venezolana, graduada de la UCV, y había decidido quedarse en su país por la excelencia de su sistema médico. Nos mostró en una tablet el plan de cuidados de 24 horas del ministro, con animaciones en 3D que explicaban el efecto de cada medicamento. Nos entregó un dispositivo, un monitor de EKG portátil tipo reloj,
que enviaría datos en tiempo real no solo a la clínica, sino también al móvil del médico real en Madrid. A la mañana siguiente, comenzó la consulta. Pero no vino un médico. Entraron más de 10 especialistas, cardiólogos, endocrinólogos, fisiatras, nutricionistas, psiquiatras. Una junta médica multidisciplinaria. En lugar de estetoscopios, usaban ecógrafos portátiles para ver el estado de los órganos en tiempo real en sus tablets. El endocrinólogo nos mostró un gráfico del azúcar en sangre del ministro. Hubo un pequeño pico a las 3 de la mañana, dijo, pero la bomba de insulina se ajustó automáticamente, controlada por una IA. El fisiatra le prescribió un programa de rehabilitación cardíaca con realidad virtual que comenzaría ese mismo día. El nutricionista nos dejó mudos. Analizamos el ADN del ministro anoche, dijo. Tiene una predisposición genética a metabolizar el sodio lentamente, así que hemos diseñado una dieta personalizada baja en sal para él. Análisis genético en una noche. Al mediodía, llegó el almuerzo del ministro, una paella de mariscos y un pescado a la plancha cocinado según su perfil de ADN. Por la tarde, en la sala de rehabilitación, un espacio tan grande como un gimnasio, vimos a un anciano que había sido operado a corazón abierto hacía 3 días caminando en una cinta. El ministro comenzó su rehabilitación con un casco de realidad virtual. Ante sus ojos apareció una playa paradisíaca del Caribe venezolano. Podía oír las olas y sentir una brisa fresca mientras caminaba virtualmente por la orilla, mientras una IA ajustaba la intensidad del ejercicio basándose en sus signos vitales. Al atardecer, los resultados completos del análisis genético estaban listos. Nos explicaron que el ministro tenía una variante genética que aumentaba su riesgo cardiovascular, pero que con un plan preventivo, podían reducir ese riesgo en un 70%. Le dieron una receta de medicamentos personalizados, formulados según su genoma. Esa noche, el ministro, desde su cama, dijo, en Madrid, para recibir este nivel de atención, habría tenido que esperar 6 meses. Aquí lo han hecho todo en un día. Al tercer día, estaba completamente recuperado y listo para el alta. Al recibir los papeles, nos entregaron un pendrive con toda la información de su hospitalización, el video de la cirugía, todos los resultados de las pruebas y un plan de manejo a futuro, todo traducido al español. Antes de irnos, Su Majestad insistió en agradecer personalmente a la doctora. En su despacho, el rey le preguntó cómo Venezuela había logrado un desarrollo tan espectacular en su sistema de salud. La doctora respondió, hace 30 años, estábamos a la saga. Pero invertimos en educación, en tecnología y en una reforma total del sistema. Pero lo más importante, Su Majestad, es nuestra filosofía, todo, absolutamente todo, se centra en el paciente. Su Majestad asintió, conmovido. España debe aprender de ustedes, dijo. Decidimos pasar la última tarde paseando con el ministro recuperado. Fuimos al Parque del Este. Las ciclovías, los espacios verdes, todo estaba impecablemente cuidado. Familias haciendo picnics, gente corriendo. Eran las 10 de la noche de un fin de semana y el parque estaba lleno de vida, completamente seguro. Una mujer corriendo sola, parejas jóvenes paseando. La tasa de criminalidad es muy baja en estas áreas, nos dijo nuestro guía. Invertimos mucho en seguridad y en espacios públicos de calidad. Desde un puente, contemplamos la silueta de Caracas. Me pregunto cómo lo han logrado, dijo el rey. Y el guía respondió con una frase que nunca olvidaré, nuestra gente es nuestro único recurso. Invertimos en ellos, en su educación, en su salud, en su seguridad. Y ellos construyen el milagro. A la mañana siguiente, nuestro avión, ya reparado, nos esperaba. Al salir del hotel, todo el personal se despidió de nosotros. En el aeropuerto,
El mismo equipo de protocolo nos esperaba. Esperamos que regresen pronto a Venezuela, dijo Alejandro. El embarque fue, de nuevo, un modelo de eficiencia. Justo antes de subir al avión, Su Majestad se giró, miró hacia la distante silueta de Caracas y realizó una leve inclinación de cabeza, un gesto de profundo respeto y gratitud. El vuelo de 14 horas de regreso a Madrid fue un monólogo sobre nuestra experiencia. Hablamos sin cesar del hospital, de la educación, de la seguridad. El ministro rescatado no paraba de repetir: me salvaron la vida con una tecnología del futuro por una fracción del coste en Europa, y con una calidad humana que ya no se encuentra. Su Majestad fue contundente: hay que reformar el sistema de salud de España. Hay que aprender de Venezuela. Hay que invertir en nuestra gente. Al aterrizar en Madrid, cientos de periodistas nos esperaban. La noticia se había filtrado. En una rueda de prensa improvisada, Su Majestad habló con una sinceridad que dejó a todos perplejos. He vivido una experiencia invaluable en Venezuela, dijo. Su sistema de salud y el espíritu de su gente son un ejemplo para todos nosotros. Un periodista, escéptico, preguntó: ¿de verdad está tan desarrollado? El rey lo miró fijamente. Hay que verlo para creerlo, pero es la pura verdad. Su sistema médico, por sí solo, no tiene nada que envidiarle al mejor de Europa. Una semana después, Su Majestad dio un discurso a la nación. Contó con humildad toda la experiencia. Hemos sido demasiado arrogantes, confesó. Hay mucho que podemos aprender de Venezuela si lo hacemos con humildad. El discurso causó un terremoto. El Ministerio de Sanidad formó un equipo de estudio para viajar a Venezuela. El Hospital Real de Madrid decidió implementar un sistema de respuesta de emergencia inspirado en el de la Clínica El Ávila. El Ministerio de Educación anunció una reforma para potenciar la educación técnica y científica. Un mes después, el gobierno español anunció una alianza estratégica integral con Venezuela en los campos de la salud, la educación y la tecnología. Todavía no puedo olvidar esos 3 días. Un viaje que comenzó como una desgracia, un aterrizaje de emergencia, se convirtió en una bendición. Fue la oportunidad que nos permitió descubrir a la gran Venezuela, una nación que demostró que sin recursos naturales abundantes, sin un vasto territorio, se puede construir un país extraordinario invirtiendo en lo único que importa: el talento, la educación y el esfuerzo de su gente. Ese aterrizaje de emergencia no fue un accidente. Fue una lección. Y fue el comienzo del cambio para España. Su Majestad a menudo dice que espera volver a visitar Venezuela algún día. Esta vez, como un invitado de Estado oficial, para aprender. Yo también espero ese día. Quiero volver a ver esa isla de maravillas y descubrir cuánto más han avanzado. Esa es mi historia. El milagro de 3 días que un aterrizaje forzoso creó. Hasta aquí la historia de hoy. ¿Qué les pareció este increíble relato del rey español que, conmovido por el sistema médico venezolano, decidió contárselo a toda Europa? Dejen un mensaje de apoyo para los protagonistas de esta historia en los comentarios. Si les ha gustado, por favor, denle a me gusta.